Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Luis Pinzón. Pretendemos el día de hoy grabar un video para explicar el ensayo, sobre todo tratar de dar pautas y explicaciones y tal vez algún resumen ejecutivo sobre lo que trabajamos en el ensayo. Y el título de este es La tecnología, ciberseguridad y equidad, retos éticos en la transformación de la educación en el Ecuador. Empezamos con una cita de Paulo Freire que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su propia producción o construcción. Sabiendo que la didáctica general en el Ecuador es el socioconstructivismo, ¿no? Donde los seres humanos aprendemos primero socialmente y construimos nuestro conocimiento a partir de experiencias previas. Bueno, entonces pasamos por el objetivo, el por qué tomamos este tema, ¿no? Nosotros pretendemos analizar la situación actual en cuanto al uso de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, por parte de la gestión escolar, las rutas y protocolos a seguir en cuanto se presente una filtración de datos. Estamos haciendo énfasis aquí directamente en la ciberseguridad, ¿sí? Sobre todo cuidar los datos personales para que la integridad no se vea afectada. También la implementación de dichas tecnologías en instituciones fiscales o de bajos recursos que se encuentran en zonas vulnerables o de extrema pobreza, que es un dilema ético que el administrador en algún momento de su vida va a tener que toparlo, ¿sí? Y también pretendemos, ¿para qué hacemos esto? Para, de alguna manera, brindar una luz al administrador que enfrente estos retos éticos en su carrera profesional. Bueno. Pasamos con el primer punto tratado, es una ponencia sobre la ciberseguridad y la privacidad de datos y cómo el administrador tiene que enfrentarlos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para dar paso a mi compañera Ana Rojas. Ana, buenas noches. El micrófono Buenas es tuyo. noches, Alexandre, buenas noches, Dani, buenas noches, licenciado. Sí, nuestro tema de ahora es la ciberseguridad y la privacidad de datos. Como ustedes saben, en nuestro país, las instituciones más conocidas como son las fiscales, la palabra ciberseguridad es inexistente, nadie la conoce o pocos le dan la importancia que se debe, ¿no? Un breve ejemplo sería cómo ellos manejan la información tanto del alumno como el representante legal. Ustedes ven más o menos en la proceso de la matriculación, se ve que se manejan documentos donde se activan datos súper importantes y quedan ahí en una biblioteca, en unas carpetas. Desde ahí pasamos que la información que se maneja no está resguardada. ¿Ya? Esto generalmente pasa en estas instituciones educativas fiscales. Desde aquí empieza el reto ético que enfrenta el administrador educativo, generando propuestas que protejan estos datos personales, no solo la información personal, sino también, por ejemplo, las calificaciones, que es un punto blanco de los ciberdelincuentes. La toma de decisiones por parte del administrador se ve enfrentada en un dilema ético. El primer paso para poder realizar la protección de estos datos sería pedir capacitaciones al Ministerio de Educación para que podamos tener pautas para poder realizar la protección de datos. Ustedes saben que ha habido muchos ejemplos donde nuestra información, sin nosotros saber, se difunde y a nuestros hijos, a nuestros hermanos, les llega, por ejemplo, cursos de inglés donde no sabemos de dónde se consiguieron los datos y son ahí donde se venden, generalmente son un punto blanco para el comercio, ¿no? Vender este tipo de información para poder comercializar cursos, incluso computadoras, o sea, todo esto son un punto blanco. Entonces, una de las una de las tomas de decisiones que debe tener el administrador es esto, ¿no? Sería contratar plataformas de protección de los datos. El administrador debe tener un alto compromiso en la implementación de seguridad informática en su institución, tomando en cuenta que existe una ley orgánica de protección de datos personales que establece una obligación legal en cuanto al manejo de datos de la comunidad educativa. La capacitación del personal docente, al brindar un clima
al representante legal de seguridad. Se vuelve un reto igual ético y legal, obviamente. Compañeros, entonces, este es un ejemplo de cómo podría difundir y cómo podría el administrador poder tomar cartas en el asunto para que la información de tanto del alumno como del representante legal y se manejen de forma institucional. Muchas gracias, Ana. Bueno, bastante importante tu ponencia sobre este tema, sobre todo lo que tú mencionabas de estos cursos de inglés, ¿no? Nos llega muchas veces de información, publicidad y no tenemos ni idea de dónde nos llega. Hay varias fuentes, ¿no? Estatales, no tengo mucho conocimiento, pero uno de las filtraciones de estos datos se da en la comunidad educativa. Bueno, eso en primer lugar, doctor. Como segunda ponencia, hemos decidido hablar sobre la automatización de procesos administrativos y la brecha que existe entre, por ejemplo, una institución particular que tiene un sistema dotado de gestión administrativa, calificaciones, reuniones, padres de familia, versus una institución fiscal que en muchos de los casos nos manejamos aún con esquelitas anotadas al pie del cuaderno. Para esta ponencia, el licenciado Dani Salas nos va a ayudar explicando un poco cómo abordamos este tema. Dani. Buenas noches, Alexander, Ana, ¿cómo están? Buenas noches. Miren, la integración, la integración de herramientas digitales en el aula, en la comunidad educativa, la adopción de las tecnologías de la información y comunicación TIC en la gestión académica escolar en el Ecuador. Este es un proceso que ha venido llegando lento, que tuvo su acelero con el uso de la pandemia en diversos ambientes. Sí, allí, esto en la parte hay un logro significativo, un logro notable. En primer lugar, la automatización de procesos administrativos, la agilización de procesos de matriculación. Entonces, en algunas instituciones uno se llena un formulario vía online y hacemos la matriculación de nuestros hijos, ¿no? La generación de informes académicos, la comunicación con padres. Entonces, toda esta automatización son logros muy importantes, ¿sí? Y esto ha permitido generar un contacto directo dentro de la comunidad educativa, ¿sí? Y esto es una forma de una gestión más eficiente, proactiva, centrada en el bien común, ¿cierto? Pero aquí Alexander nos comentaba algo, una palabra, la brecha, la brecha, ¿sí? En el ensayo que hicimos anteriormente, ya hablábamos de estos temas, ¿sí? De esta brecha importante que existe. Esta brecha en las instituciones de carácter educativas, estrictamente hablando de instituciones fiscales y particulares, ¿sí? Algunas ya tienen plataformas, otras no. ¿Sí? En las instituciones de sostenimiento fiscal, por citar un ejemplo, la comunicación con padres se da únicamente con cronogramas. Chuta, en la escuela de mi hijo todavía hay una esquilita, ¿no? Donde uno quiere hablar a nuestro hijo, manda una esquina y dice, la atención con el profesor tal es día tal. No se puede llegar antes ni después. Todavía con papelitos todavía. Donde se elige el día o la semana, se elige también por asignatura. Entonces el padre tiene que estar ahí viendo qué día le toca con X profesor para hablar, ¿sí? Donde el padre tiene que acercarse a la institución para recién conocer el aprovechamiento, cuál es el comportamiento de su hijo, o simplemente saber el avance que tiene nuestro hijo, ¿sí? Pero esto, aquí en el Ecuador, suele pasar algo. Matriculan a los hijos el primer día y los padres van al final del año lectivo, ¿no es cierto? Averiguar cómo va con estas tres cosas, el aprovechamiento, el comportamiento. ¿Por qué se da esto? Porque los padres trabajan, pues.
Si el cronograma de actividades dice que X profesor atiende de 10 a 11, ¿creen que a un padre de familia le dan permiso? No le dan. No le dan. Entonces, por eso vamos. Inicio y final. Esa es la brecha que hablamos sobre este tema, ¿no? Por eso muchas veces padres de familia se acercan a la culminación del año lectivo, donde el estudiante ya se encuentra en suspenso o es candidato para perder el año. Pero hay muchos docentes hoy en día que tienen una iniciativa propia, que es un arma de doble filo. ¿Cuál es este? Que crean un canal de comunicación que se llama a través de esta aplicación que todos tenemos del WhatsApp. Pero es un arma de doble filo, ¿sí? Entonces el padre dice, por ponerles un ejemplo, los estudiantes tal no tienen los deberes. Y el papá también responde, pero profesor, usted es malo. Y se comienza a armar un despelote, ¿no? En las instituciones privadas, por ponerles un ejemplo, en mi instituto, los padres, nosotros tenemos varias plataformas. En una de las plataformas, el padre que esté en su trabajo ingresa su usuario y contraseña del hijo y ya ve el aprovechamiento, el comportamiento, llamados de atención o X novedad. Esa es la brecha que decía. No en todas las instituciones fiscales, pero sí en su mayoría les falta esto. Entonces, como padre, yo me siento contento, pues. Sabía que mi hijo daba exámenes de esta semana, ingreso a la plataforma y veo sus calificaciones, las novedades estudiantiles. Adicional, se les pone si va a haber mingas, cualquier cosa. Esa esquelita de papel se hizo digital. Sí, esa esquelita de papel se hizo digital. En eso tendríamos que invertir, ¿no? Yo creo que como país, como ministerio, como gobierno, para que todas las instituciones fiscales se manejen de la misma manera. ¿Sí? Entonces, imagínense, donde yo laburo, tenemos todas estas herramientas donde los papás se sienten. Y no solo ahí, también hay una aplicación que se ha generado para el recorrido de sus hijos. Aunque yo he visto que en algunos colegios fiscales también el que hace el recorrido, ¿no? Les manda la ubicación por WhatsApp. Pero también es un poco delicado. ¿Y si está sin internet? ¿Y si se cae la antena? ¿Y se nos pierde el celular? ¿No es cierto? Eso es lo que yo les puedo decir justo hablando de la famosa brecha que existe en la integración de las tecnologías de información y de comunicación. Como hemos hablado en el primer ensayo, nos extendimos un poco. Esta es estamos complementando lo que hemos hablado del primer. Eso es todo de mi parte, Alexander, Ana. Y bueno, continuemos hablando de esta brecha mismo que nos va a explicar el licenciado Alexander. Muy bien, gracias Dani por tu ponencia. En realidad es bastante cierto, topaste puntos que explican nada más que la realidad en la que actualmente vivimos, ¿no? Y como dijiste, como administradores educativos debemos luchar para que esta brecha se vaya disminuyendo. Bueno. Para el final, como dije, vamos a ser un poco breves, ya que es un complemento al primer ensayo, y a manera de conversatorio, de crítico, conversar y dar un poquito, como dijimos, de luz a estos problemas. Bueno, por último, brecha digital en las instituciones educativas. ¿Sí? Majestuosas infraestructuras, escuelas del milenio, colegios particulares, podemos ir por la Simón Bolívar y revisar 3, 4 colegios donde los estudiantes juegan al paintball, hacen equitación, tienen canchas de fútbol, básquet, tenis, y como podemos ver en esta imagen, una docente está dando en un potrero una clase. Bueno, en esa brecha digital es la que yo me voy a centrar. eh, Voy a dejar de compartir para poder conversar un poco sobre esto. Bueno, este último tema. em, Vamos a poner esta ponencia entre las instituciones fiscales versus la particular. Vamos a dejar de lado la institución particular porque dentro de sus fines es nuestro mismo fin, educar. No podemos ser enemigos o ponerlas como instituciones que son contrarias. No, no, no. El fin es el mismo.
la transformación de los pueblos a través de la educación. Bueno, no obstante, la integración de las TICs en la gestión escolar también ha enfrentado desafíos considerables en el Ecuador, ¿no? Y bueno, no puedo hablar yo de brecha digital sin antes citar unos cuantos datos estadísticos que he preparado para este video. ¿Sí? Voy a hablar un poquito de la desigualdad económica que existe, ya que con los procesos de reducción del Ecuador del 2017 y la pandemia del 2020, el desempleo y la pobreza subieron. El desempleo a finales del 2019 era del 3.8%. En el 2020 subió al 4.9%. En el 2019 la pobreza era del 25%. 25% de un 100 que somos los ecuatorianos. ¿Sí? Y pobreza extrema el 9%. En 2020 subimos al 32% y la pobreza extrema al 15%. Casi duplicamos nuestros valores. Ojo, estos datos están bien referenciados, son tomados del INEC, por si doctor desea consultarlos. ¿Y cómo no citar la desigualdad social, por favor? En el 2018, el 8.9% del total de niños nacidos en los últimos 5 años tuvo bajo peso al nacer. El 27% de los niños menores de 2 años tuvo desnutrición crónica y el 23% en los menores de 5 años. Por favor, Ecuador ocupa el segundo lugar en desnutrición infantil después de Guatemala. Datos tomados del informe de la UNICEF del 2021. Esperemos al actual, ¿no? El del 2023, que creo que ya salió. No lo cito porque no lo he leído. Bueno, ya hablamos de la desigualdad económica, hemos hablado de la desigualdad social. Hablemos de la desigualdad tecnológica, que es en lo que se centró nuestro tema. ¿Sí? Resumiendo un poco, el 57% de la población tiene una computadora en casa. El 57%. El 12% un artefacto fijo de banda ancha, se contrató un paquete de internet. El 52% un celular o teléfono inteligente y el 53% de hogares acceden a internet. La mitad de la población. Sí. Sí, según el ministerio, grandes obras públicas, ¿no? 5.494 instituciones públicas tienen conectividad. Su meta para el 2020 era llegar a las 6.794 instituciones, ¿sí? Con conectividad, con internet. Pero por favor, en el país tenemos 12.302 instituciones públicas. ¿Qué pasó con el resto? Además, el Ministerio de Educación afirma que 6.789 docentes tienen dispositivos, pero en el país somos 148.146 docentes. Además, plantea que 2 millones, algo más, de estudiantes tienen conectividad, pero en el país tenemos una población estudiantil de 4 millones. Para el sector público, 3 millones. Frente a estas estadísticas presentadas, porque ya no voy a dar más, no es un noticiero, el administrador educativo tiene un dilema ético muy grande, ya que en primera instancia, como profesional, tiene que dedicar todos sus esfuerzos a derrotar esta brecha tecnológica, pero en la institución que se encuentra ejerciendo su cargo. Pero si el administrador pone todo de su parte, hace informes, proyectos de innovación, pero el presupuesto no hay, los distritos no le hacen llegar. Entonces, aquí se presenta el dilema ético. Yo como administrador, ¿qué hago? Si presenté mi proyecto de innovación, con mis manos y el apoyo de los docentes levanté una red, porque ahora levantar una red de internet se lo hace con YouTube a la mano, ¿no? Y lo hacemos. Hay las ganas, hay la fe en la educación. Pero ¿qué es lo que pasa? La corrupción en el país es muy grande, ¿sí? Los gobiernos de turno no hablan de la importancia de la educación. Para el gobierno aún la educación sigue siendo un gasto público. Y no lo vemos como la única herramienta capaz de erradicar la desigualdad. Desarrollar la capacidad de los pueblos para que así podamos tener una vida digna. A manera de cierre, se puede mencionar que la educación es el único ministerio capaz de cambiar el panorama en el que vivimos. Entonces, esa es mi ponencia, como les dije, es a manera de crítica,
Me siento libre, compañeros, nosotros nos sentimos libres de hablar lo que pensamos y lo que vemos, porque esto tiene fines educativos como es el culmino de nuestra maestría. Bueno, para terminar y no alargarnos, como los decía, vamos acá, vamos a dar las conclusiones finales, ¿sí? Vamos a leerlas, como dije, para no extendernos. El dilema ético que enfrentan los administradores educativos en Ecuador se presenta cuando deben equilibrar la protección de datos, la ciberseguridad, con la mejora de la calidad educativa y la inclusión digital. Estas tres cosas no pueden caminar separadas, tienen que caminar juntos. ¿Sí? Destacamos también la lucha contra la corrupción y la falta de inversión en la educación como desafíos adicionales. ¿Sí? Enfatizamos la necesidad de que los administradores educativos asuman un compromiso ético y busquen soluciones para mejorar la educación en el país, a pesar de los obstáculos políticos y económicos. Lo único que puedo decir ya para terminar es votemos con mucha cabeza fría. Compañeros, yo fui Alexander Salas. De mi parte, hasta ahí. Doctor, muchas gracias. Antes de finalizar, ¿sabes qué? Con lo que acabas de decir, este tema de la conclusión, estamos mal, o sea, realmente es preocupante algo, que hay padres de familia que ya no quieren mandar a sus hijos al colegio, a sus hijos de básica, bachillerato, por la delincuencia, porque afuera de un colegio hay tiroteos. La ministra de Educación hace unos días atrás dijo una declaración de esto, pero no quiero hacerlo político este tema. Entonces yo solo digo esto para que quede en reflexión para todos. Para usted, magíster, o, perdón, doctor, y para los demás compañeros que estamos estudiando la maestría. Nosotros como administradores, futuros administradores educativos, a mí me llama mucho la atención y me preocupa demasiado. ¿Cómo puede ser justo? Y dejo en el aire, ¿no? Para conversar en otro rato. Y afuera de nuestra institución educativa exista balacera. Y los padres ya no quieren mandar a sus hijos. Y en una parte del ministerio dicen que tienen que enviar. Es realmente preocupante. Uno como administrador podemos tener las ganas, podemos crear las redes, podemos romper esa brecha, pero la educación no solo está allí. El Estado también tiene que brindarnos seguridad. Hemos visto que a algunos docentes, padres de familia, les golpean. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Esa es la pregunta que dejo en el aire. Yo también, muchas gracias, doctor Alexander, Ana. Como siempre, es un gustazo conversar con ustedes, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo y no alargar el video, que no se vuelva muy extenso, dejémoslo ahí, debemos de conversar un ratito, otro ratito en clases. Dicho esto, mi nombre es Dani Salas, gracias. Ana. Como para cerrar el video, recordarles que los administradores, si nuestro deseo es el cambio, recordar que el cambio depende de nuestras decisiones. Los administradores tenemos la responsabilidad y el compromiso de tomar las mejores. Correcto. Eso. Gracias, chao. Pórtense bien. Buenas Chao, chao. noches. Buenas noches, chao.